Apreciados hermanos y amigos, muy buenas noches. Por la misericordia de Dios estamos una vez más reunidos para aprender su palabra, para escuchar su voz y para que su palabra quede sembrada en nuestras vidas. Vamos a darle gracias al Señor y vamos a pedirle que nuestras vidas sea una buena tierra y que Él siembre en nosotros. Papito Dios, gracias te damos porque una vez más podemos estar congregados, como tu palabra nos enseña, en armonía. Nuestras vidas, Señor, necesitan de ti. Todos nosotros reconocemos que sin ti nada podemos hacer, Señor, que nuestra vida viene de ti, que nuestras fuerzas vienen de ti, que toda esperanza viene de ti y que todo conocimiento viene de ti. Señor, te damos toda la exaltación, toda la alabanza y toda la honra y toda la gloria. Pedimos tu sabiduría, Señor, para que podamos vivir, Señor, esta palabra que tú nos vas a enseñar. Espíritu Santo, toma nuestra vida y haz conforme tu perfecta voluntad. Gracias te damos, Señor. Amén. Bueno, vamos a ver el siguiente video. El título de la enseñanza que el Señor nos trae esta noche es Perdono y olvido. Y la leemos en el libro de Mateo, capítulo 6, versículos 12 y 14. Y perdona nuestros pecados como nosotros también perdonamos a los que nos han hecho mal. Porque si ustedes perdonan a los demás el mal que les hagan, su Padre que está en el cielo también los perdonará a ustedes. Repito, el título de nuestra enseñanza es Perdono y olvido. ¿Cómo han sido nuestras decisiones? ¿Cómo han sido nuestras determinaciones durante toda nuestra vida? Desde el momento mismo en que nosotros nacemos, debemos tomar decisiones, conscientes o inconscientes. En nuestra niñez, muchas veces somos obligados a tomar decisiones, determinaciones. Si no las tomamos conforme nos enseñan nuestros padres o nuestros tutores, vamos a tener inconvenientes. En nuestra juventud ya empezamos a ser independientes, un poco independientes, progresivamente independientes. Porque ya nuestros padres, nuestros tutores, queriendo lo mejor para nosotros, nos enseñan las normas de la familia, nos enseñan las normas del país, nos enseñan la cultura del lugar donde nosotros vivimos. Y muchas veces esas normas hacen que nosotros no queramos que lo hagamos de mala manera, porque muchas veces queremos nosotros hacer lo que nos dicta nuestro corazón. Pero gracias al Señor, porque tenemos a estas personas que nos están dirigiendo. Muchas veces, con el mejor anhelo, lo hacen, pero también tristemente nosotros decidimos que no queremos. Y ahí sufrimos las consecuencias. Ya como adultos, encontramos que debemos tomar decisiones. Y vemos en el mundo entero que por esas decisiones que nosotros hemos tomado, que los demás adultos han tomado o los jóvenes, nos encontramos a situaciones que no solamente nos han afectado a nosotros, que ha afectado a nuestra familia, que ha afectado a nuestros vecinos, a nuestros amigos, a la sociedad que está alrededor nuestro y muchas veces
al país donde nos encontramos, a la ciudad. Porque nuestras decisiones siempre tienen consecuencias. Recientemente hemos visto una oleada de malas decisiones, donde la mayoría de personas prefieren seguir a unos pocos y esos pocos toman decisiones equivocadas. Y la mayoría, siguiendo a estos pocos, se enfrentan a situaciones o a las mismas autoridades, y estas decisiones erróneas traen consecuencias. Y repito, no solamente consecuencias personales, sino familiares, y la familia sufre esas decisiones de la sociedad, de los jóvenes o de los adultos. Pero ya hablando de nuestras propias decisiones, ustedes y yo hemos tomado decisiones que han guiado el rumbo de nuestras vidas. Por ejemplo, ustedes y yo hemos decidido, con la dirección y la sabiduría que Dios nos da, hemos decidido estudiar, hemos decidido tomar una carrera de estudio, de profesión, y eso hace que nosotros podamos luego tomar una decisión de trabajar en una empresa, de profesionalizarnos, y gracias al Señor por eso. Pero también muchos han tomado decisiones que los han llevado por rumbos equivocados, y eso los ha llevado a sufrir malas consecuencias. El Señor en esta noche nos va a hablar de el perdón y el olvido. El título, repito, es Perdono y Olvido, y está hablando de nuestras propias decisiones. Yo perdono y yo olvido. ¿Qué es el perdón como primer punto? Es la decisión voluntaria de dejar atrás, de soltar, de olvidar las ofensas, los injurios, los agravios, los ultrajes, las humillaciones, las vejaciones. Esta acción produce sanidad emocional y física, produce libertad del rencor, del resentimiento y del enojo. Perdonar es tomar la decisión de no permitir que esas malas situaciones que otras personas han tomado en contra nuestra nos afecten o nos sigan afectando. Ustedes y yo somos fruto o producto de la decisión de nuestros padres. Ustedes y yo tenemos un carácter que es fruto de las decisiones de nuestros padres, de nuestra familia, de la sociedad. Pero ustedes y yo, cuando ya vamos madurando, formando nuestro carácter, podemos decidir voluntariamente hacer lo correcto delante de Dios, delante de la sociedad, delante de nuestra familia y para nosotros mismos. Repito entonces, ¿qué es el perdón? Es la decisión de olvidar. Cuando yo no perdono, permito que se forme un lazo, que haya una atadura en mi vida que nos lleva a una tristeza, a una amargura, que nos lleva a separarnos de nuestra familia muchas veces, a separarnos de nuestros amigos, pero más importante, tristemente, nos lleva a separarnos de Dios. Porque muchas veces en el lugar donde nos congregamos, nos reunimos para buscar a Dios,
encontramos a personas que nos afectan. Tal vez han hablado o con sus actitudes nos han molestado, nos han herido. Y yo, cuando no perdono, permito que esas situaciones y que estas personas me afecten. Y para evitar que esas personas o situaciones me afecten, entonces mejor no voy a la reunión, no voy a la iglesia, no voy al grupo de oración. O tal vez me retiro de la familia porque encuentro que mi familia toma actitudes que no me gustan o que me han ofendido. O porque ahí dentro de la familia o del grupo de amigos están las personas que me han lastimado emocionalmente o físicamente. ¿Qué es el perdón? Es una decisión extrema. ¿A quién debo perdonar como segundo punto? A los demás y a nosotros mismos. Recordemos, ¿a quién debemos perdonar? ¿Quién nos enseñó el perdón? ¿Quién hizo por nosotros la mejor decisión? Fue nuestro Padre Celestial. Y más adelante lo vamos a estudiar, lo vamos a leer, que nuestro Padre Celestial decidió enviar a su Hijo y el Señor Jesucristo decidió voluntariamente venir a perdonar nuestros pecados, a darnos la paz y la sanidad. Entonces, ¿a quién debemos perdonar? A las demás personas que nos han molestado, nos han hecho sufrir, nos han hecho llorar por tristeza, por ansiedad, por decepción, pero también debemos perdonarnos nosotros mismos. Muchas veces nosotros decimos a las demás personas, sí, yo lo perdono, y pedimos perdón a Dios, y la Biblia nos enseña que Él nos perdona cuando nosotros nos humillamos, cuando nosotros decidimos pedir perdón, Él nos perdona. Pero también hay una parte que se nos olvida, y es que el Señor no solamente quiere que perdonemos a los demás, sino que el Señor quiere que nosotros mismos nos perdonemos. Leamos, por favor, en Mateo capítulo 6, versículo 14. Porque si ustedes perdonan a los demás el mal que les hagan, su Padre que está en el cielo también los perdonará a ustedes. El perdón es una decisión. Y el Señor me está enseñando que si yo tomo la decisión de perdonar a los demás que me han ofendido, y como decía en el punto inicial, yo debo perdonar los injurios, yo debo perdonar los agravios, debo perdonar los ultrajes, las humillaciones, las vejaciones. Todos esos términos son situaciones que cada uno de nosotros puede vivir o ha vivido o está viviendo y que llevan como consecuencias postrarnos en una cama o separarnos de un grupo de amigos, de trabajo, porque nosotros nos sentimos humillados, porque nos han hecho mucho mal. Tal vez hemos sido ofendidos en nuestra fama, en nuestro buen nombre. Tal vez hemos sido humillados y nos han hecho sentir mal dentro de un grupo de personas. Vejaciones. Pero el Señor nos dice que si nosotros, volviendo a Mateo 6:14, que si nosotros los perdonamos a los demás, los perdonamos el mal que nos hayan hecho. Estoy hablando de estos términos de injurios, agravios, ultrajes, humillaciones, vejaciones, todo el mal que nos han hecho. Si nosotros les perdonamos, nuestro Padre que está en el cielo también nos perdonará.
y es condicional. Si yo los perdono, nuestro Padre nos perdonará. Primera enseñanza, yo debo perdonarlos, no importando la situación que nos hayan producido, el daño que nos hayan hecho. Es muy fácil hablarlo, decirlo. Es muy difícil porque muchas veces encontramos que hay personas que se han dejado utilizar por el enemigo, por el diablo, el enemigo de nuestras almas. Se han dejado utilizar tanto que ya no les importa el hacer mal, toda clase de mal, y no les importa a quién. Hay muchas personas que han humillado, han maltratado físicamente a sus propios padres, a sus propios hijos, ellos mismos. Pero el Señor nos coloca esta palabra esta noche, que debemos perdonarlos, porque si no nos perdonamos, nuestro Padre que está en el cielo no nos perdonará. Veamos el siguiente versículo, Juan capítulo 3, versículo 16 al 19. Dios amó tanto al mundo que dio a su Hijo único para que todo el que crea en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para salvarlo por medio de Él. El que crea en el Hijo de Dios no será condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado por no haber creído en el Hijo único de Dios. La gente del mundo será juzgada porque con sus malas acciones no quiso la luz que vino al mundo, sino que prefirió la oscuridad. Dios amó tanto al mundo que dio a su Hijo único para que todo aquel que crea en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Y está hablando de un amor ilimitado. La Biblia nos enseña que Él vino para ser ejemplo a nosotros, que Él vino para obedecer. Si ustedes leen los capítulos, los libros, los evangelios que nos enseñan sobre la vida de Jesús, se van a encontrar que nuestro amigo Jesús, nuestro Salvador, no hacía nada si no le preguntaba a Dios, su papá. Y eso es una muestra que nosotros, igual que nuestro Señor Jesucristo, debemos tomar esa enseñanza y preguntarle a nuestro Padre, ¿qué quieres que yo haga? No importando en la situación o en la decisión que debemos tomar, debemos preguntarle, Papito Dios, ¿es tu voluntad que yo haga esto? ¿Tú quieres que yo tome estas decisiones? Y lo primero que nos enseña este versículo es que el Señor, nuestro Padre Celestial, amó tanto al mundo que envió a su Hijo único. Esa es la más grande decisión que nuestro Padre Celestial tomó. Esa es la decisión que Dios quiere que nosotros tomemos. Y sigo leyendo. Dios no envió al Hijo para condenar al mundo, sino para salvarlo por medio de Él. El Señor Jesús vino no para condenarnos, dice aquí la Escritura, sino para que nosotros seamos salvos por medio de Él. Pero también nos enseña cómo somos salvos. Debemos creer en Él. Él es la luz. Y yo debo tomar la decisión. Cada uno de nosotros debe tomar la decisión de obedecerlo, de salir de las tinieblas, dar un paso al lado. Tal vez estamos en un lugar oscuro. Nuestra vida ha estado viviendo, hemos estado caminando por situaciones, por lugares oscuros y sentimos que no tenemos un lugar para donde ir, que no podemos salir de esa situación,
de todas esas consecuencias de nuestras decisiones erróneas. Pero el Señor nos dice hoy que sí hay solución, que Él es la luz y que yo y cada uno de nosotros debemos tomar la decisión de salir de ahí. Pero la Biblia nos enseña que no estamos solos, que no es una decisión que debemos tomar solos. El Señor nos enseña que Él prometió estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Cuando el Señor iba a ascender y los discípulos estaban muy tristes porque Él se iba, el Señor les dijo: no tengan miedo, porque yo voy a volver. No tengan miedo, porque no se van a quedar solos, porque cuando yo llegue a mi Padre, yo voy a enviarles al Espíritu Santo, que les va a recordar todas las cosas que les enseñé, que les va a enseñar todas las cosas. Cuando ustedes deciden y cuando yo decidí obedecer al Señor y permitirle que Él gobernara mi vida, abrir la puerta de mi corazón, el Espíritu Santo de Dios, Dios mismo, entra a nuestra vida, nos llena de su paz, nos llena de su poder, nos llena de su amor, nos llena de su sabiduría para que cada día nosotros podamos tomar las mejores decisiones. Veamos este siguiente versículo, o mejor, este siguiente punto. ¿Cómo debo perdonar? El primer punto es: ¿qué es el perdón? El segundo: ¿a quién debo perdonar? Y tercer punto: ¿cómo debo perdonar? Como el Señor nos perdona. Esa es la respuesta a esta pregunta. ¿Cómo debo perdonar? Respuesta: como el Señor nos ha perdonado, nos perdona y nos perdonará. Es una decisión del Señor que todo el tiempo está abierta. Vamos a leer el libro de Isaías, capítulo 1, versículo 18, donde vamos a encontrar cómo es el perdón que el Señor nos ofrece. Nos dice: soy yo el Señor quien te habla. Vengan y arreglemos el pleito. Aunque sus pecados sean como el rojo encendido, ustedes quedarán tan blancos como la nieve. Aunque sean rojos como la púrpura, ustedes serán tan blancos como la lana. El Señor nos está hablando de un cambio extremo y nos está hablando a todos. No importa la cantidad de pecados, no importa qué tan profundo haya sido el abismo al que hayamos caído, no importa qué tan lejos estemos de Dios. Su amor, dice un cántico, es tan profundo que no nos podemos escapar de Él. Es tan ancho que no podemos salir de Él. Vengan, estemos a cuentas, arreglemos el pleito. Aunque sean el rojo encendido, ustedes quedarán tan blancos como la nieve. Mis amigos y mis hermanos, el Señor nos está ofreciendo una nueva oportunidad. Estamos por finalizar el año 2023. Y el Señor nos está diciendo: Pedro, Luisa, Juan, Valentina, no importa a dónde hayas llegado o qué tan lejos te hayas ido, vengan, arreglemos. Yo estoy dispuesto a perdonar el pecado, todos los pecados, así sean de rojo encendido.
Y aquí nos habla inclusive de un rojo púrpura, es decir, de un extremo, de un cambio. Tal vez muchos de ustedes desde la infancia aprendieron del Señor, aprendieron mucha Biblia, pero con el transcurrir del tiempo se tomaron malas decisiones, tal vez influenciados por sus amigos o tal vez por las malas decisiones de nuestros padres o de nuestra familia, o porque nosotros simplemente en nuestra decisión juvenil o ya de mayores no queríamos saber de nadie que fuera cristiano o de la palabra de Dios. No importa. Vengan y estemos a cuenta. Vengan y arreglemos el pleito. El Señor está abriendo sus brazos. Y el Señor nos dice, empecemos de nuevo. Vamos a empezar este nuevo año, o mejor, desde ya. Vamos a hacer las cosas mejor de como las hicimos. En el libro de Salmos, capítulo 103, versículo 3, encontramos lo siguiente: Dios perdona todos mis pecados y sana todas mis enfermedades. El título de este capítulo, la pregunta es, ¿cómo debo perdonar? Y la respuesta es, como el Señor nos perdona. ¿Cómo nos perdona Dios? Dice el Señor que Dios perdona todos mis pecados. Tal vez nuestros amigos nos defraudaron. Tal vez nosotros mismos nos hemos defraudado porque queríamos hacer algo, nos propusimos vivir una vida en santidad, una vida en obediencia a Dios, pero hicimos lo contrario a lo que nos propusimos. Pero el Señor nos dice, yo soy quien perdona todos tus pecados y quien sana todas tus enfermedades. Y nos está hablando el Señor de todas nuestras enfermedades, es decir, de nuestras enfermedades físicas, de nuestras enfermedades mentales, de nuestras enfermedades emocionales, de nuestra alma, de todas nuestras enfermedades. Y repetimos este versículo, Salmos capítulo 103, versículo 3. Dios perdona todos mis pecados y sana todas mis enfermedades. Debemos aprendernos ese versículo porque no debemos olvidarlo nunca. El enemigo de nuestras almas quiere recordarnos lo que hicimos, por dónde fuimos o qué no hicimos, o qué prometimos y no cumplimos. Pero hoy el Señor quiere grabar en nuestros corazones que Él es quien perdona todos nuestros pecados y sana todas nuestras enfermedades. Acordémonos, es nuestra tarea recordar su palabra. El Señor nos dice que el Espíritu Santo va a recordarnos lo que Él nos ha enseñado, lo que el Señor Jesucristo nos ha enseñado. Y esto es lo que nos ha enseñado, que Él nos perdona todo. Veamos en el libro de Salmos, en el mismo capítulo 103, pero ya los versículos 8 al 10. Nos dice, el Señor es compasivo y misericordioso, es paciente y abunda en fiel amor. No acusa para siempre, ni nos guarda rencor todo el tiempo. No nos ha dado el castigo que merecen nuestros pecados, ni nos trata conforme a nuestras maldades. Muchas veces nosotros como humanos queremos castigar a las personas de una manera sin misericordia. Queremos que estas personas
que hicieron esta clase de maldad reciban un castigo, y muchas veces decimos que reciban la pena de muerte porque se lo merecen. Humanamente los estamos juzgando y tal vez se lo merezcan porque han hecho desastres, han dañado vidas, familias, han quitado las vidas. Pero lo que el Señor nos enseña con su ejemplo hacia nosotros es que Él es compasivo y misericordioso. En nuestra humanidad nos queda muy difícil tomar esas decisiones. ¿Cómo perdonar a una persona que me hizo tanto daño? Yo no puedo. Y humanamente no podemos. Pero el Señor está con nosotros y Él nos enseña. Y Él llena nuestra vida de su misericordia, de su compasión. No podemos solos, pero con su ayuda, con su dirección, con su sabiduría, con sus fuerzas, sí podemos hacerlo. Por eso el apóstol Pablo escribió: todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Y por eso nosotros debemos confesar con nuestra boca y creer en nuestra vida, con nuestro corazón, que tenemos un Dios vivo, que resucitó de los muertos y que nos envió su Espíritu Santo para vivir en nuestra vida. Y que su Espíritu Santo es quien nos da las fuerzas necesarias, no nuestra humanidad, no en nuestros cambios de pensamiento ni nuestro estudio. Es el Espíritu Santo morando en nuestras vidas quien nos ayuda, quien nos corrige, quien nos endereza. Es paciente y abunda. Leo el capítulo 103, versículo 8 al 10. El Señor es compasivo y misericordioso, es paciente y abunda en fiel amor. No acusará para siempre. En el título anterior había una pregunta: ¿a quién debo perdonar? Y la segunda respuesta a esa pregunta es a nosotros mismos. ¿Por qué debemos perdonarnos nosotros mismos? Porque el Señor no acusará para siempre, ni nos guarda rencor todo el tiempo. Y si el Señor hace con nosotros eso, no guarda rencor, no nos acusa siempre, ¿por qué nosotros nos estamos acusando? ¿Por qué nosotros permitimos que el diablo nos señale, o con nuestras amistades o familias o la sociedad nos acuse? Si el Señor ya nos perdonó. La Biblia dice que su palabra es una espada, que su armadura tiene la Biblia como escudo también, que nosotros tenemos una armadura dada por Dios, que tenemos ese casco en la cual nos protege nuestra mente, y que en ese casco el Señor nos dice que ya nos dio la salvación, que ya nos dio su perdón. Entonces no debemos permitir que nadie nos acuse si tenemos la seguridad que Él ya nos perdonó. También ese mismo versículo al final nos dice: ni nos trata conforme a nuestras maldades. Nos encontramos que el rey David pecó, pero que el rey David, después de recibir esa reprimenda, confesó y confesó su pecado, aceptó que había pecado y pidió
perdón y recibió el perdón. Pero si ustedes y yo leemos más adelante, encontramos que él recibió el perdón, pero también hubo consecuencias a ese pecado. Leamos el siguiente versículo. Efesios capítulo 4, versículo 32. Nos dice: sean amables y considerados unos a otros, y perdónense como Dios los ha perdonado a través de Cristo. Vuelvo a leer: sean amables y considerados unos con otros, y perdónense como Dios los ha perdonado a través de Cristo. Pregunta: ¿a través de quién tenemos el perdón de nuestros pecados? La Biblia, las Sagradas Escrituras nos enseñan que nuestro perdón, que nuestra salvación viene a través de Cristo. Él es el único intermediario entre Dios y los hombres. Que Él es quien derramó su vida, su sangre en la cruz, para que nosotros, creyendo esa obra que Él hizo por nosotros, seamos salvos, recibamos su perdón, recibamos su paz y seamos sanos. Pero debemos creerlo en nuestro corazón y confesarlo con nuestra boca. De esa manera, creyendo en nuestro corazón y confesando con nuestra boca que Jesús es el Señor, es el dueño, es el todopoderoso, es nuestro Redentor, nuestro Salvador. Si confesamos con nuestra boca, si creemos en nuestro corazón que Jesús es el Señor, seremos salvos. En el libro de Salmos capítulo 86, versículo 15 nos dice: Señor, tú eres un Dios compasivo y bondadoso, un Dios que no se enoja con facilidad, lleno de fiel amor y fidelidad. Y esa confesión del salmista es para nosotros también, para que nosotros reconozcamos lo que el salmista estaba reconociendo. Señor, tú eres un Dios compasivo y bondadoso. Y en esta noche creemos su palabra y la confesamos. Señor, tú eres un Dios compasivo y bondadoso, un Dios que no se enoja con facilidad, lleno de fiel amor y fidelidad. Tal vez nuestro carácter ha sido formado de una manera que explotamos muy fácilmente, que nos prendemos con cualquier palabra o con cualquier silencio, nos enojamos. Pero el ejemplo que nos ha dado el Señor y nos recuerda es que Él es un Dios que no se enoja fácilmente. Entonces, ¿cómo debo perdonar de esa manera? Tal vez cuando nos ofenden, explotamos y dañamos. Pero el Señor nos dice que debemos, cuando nos ofenden, debemos pensarlo 3 veces. Y tal vez debemos salirnos del lugar donde estamos o quedarnos callados. Dice la Biblia que cuando el necio calla, es contado como un sabio. Pero cuando uno explota, cuando explotamos nosotros, aún el sabio también cae en ese error. Cuando se enoja fácilmente, cae en la posición de un tonto. En Mateo capítulo 18, versículos 21 y 22, nos dice la Escritura: entonces Pedro se acercó a Jesús y le dijo: Señor, ¿cuántas veces debo perdonar a mi hermano si no deja de hacerme mal? ¿Debo perdonarlo aun si peca contra mí hasta 7 veces? Jesús le dijo: no solo 7 veces, sino que debes perdonarlo hasta 77 veces. Y está hablando de su hermano físico
pero también de su hermano espiritual, su hermano en la fe, pero también está hablando de el prójimo, el próximo. ¿Cuántas veces debemos nosotros perdonar? El Señor nos está enseñando, así como le dijo a Pedro, no solamente una o 7, sino tenemos que perdonar, debemos perdonarlo todas las veces. Y repito, no es fácil. Humanamente no es fácil, pero tenemos la dirección, la ayuda del Espíritu Santo de Dios que mora en nuestro corazón, y gracias a Dios, Padre, Hijo, que nos enviaron a Dios el Espíritu Santo para guiarnos, para ayudarnos, para fortalecernos. En el libro de Daniel, capítulo 9, versículo 9 nos dice: Tú, Señor Dios nuestro, eres compasivo y perdonas aunque nos hayamos rebelado contra ti. ¿Nos rebelamos? Sí. ¿En qué momento de nuestra vida? Tal vez cuando estábamos niños, jóvenes o adultos, pero sí nos rebelamos. Pero el Señor es compasivo y nos lo repite nuevamente. Mis manos, dice el Señor, están abiertas para recibirte si tú aceptas que me has ofendido, dice el Señor. Yo soy compasivo, dice el Señor Jesucristo. Y miremos en Hebreos capítulo 8, versículo 12. Nos dice el Señor: perdonaré todas las maldades que han hecho en mi contra y no recordaré más sus pecados. Es el nuevo pacto que Dios ha hecho con nosotros. Perdonaré todas las maldades que han hecho en mi contra y no recordaré más sus pecados. El Señor graba su palabra en nuestro corazón y nos perdona todas nuestras ofensas. Pero miremos este último punto, el punto 4. ¿Qué beneficios tenemos nosotros de poner en práctica el perdón? En Proverbios capítulo 17, versículo 9 nos dice: el perdón restaura la amistad, el rencor la termina. Todos hemos, en algún momento de nuestra vida, nos hemos separado de nuestros amigos o de nuestra familia, experimentando esta falta de perdón. Dice, el perdón restaura la amistad, pero el rencor termina esa amistad. Hoy es tiempo y es un llamado de Dios para que nos acerquemos a Él y le pidamos perdón. Miremos Proverbios capítulo 10, versículo 12. El odio crea discusiones, el amor perdona todos los errores. En el libro de Mateo, capítulo 6, versículo 15, Mateo, capítulo 6, versículo 15, el Señor nos dice: pero si ustedes no los perdonan, su Padre tampoco los perdonará a ustedes. Nuestra decisión es que perdonemos a los que nos han ofendido. En el libro de San Marcos, capítulo 11, versículo 25 nos dice: y cuando estén orando, perdonen lo que tengan contra alguien, para que su Padre que está en el cielo también les perdone sus pecados a ustedes. Entonces, nuestra tarea, nuestra responsabilidad como hijos de Dios es que cuando nosotros nos vayamos a acercar a Él, debemos analizar si no hemos perdonado. Porque si no perdonamos, dice su palabra, tampoco nuestro Padre nos va a perdonar. Y miremos nuestro último punto, el punto 5. Pasos para obtener el perdón de Dios. En el libro de Crónicas, capítulo 7, versículo 14 nos dice:
Y si mi pueblo que se identifica usando mi nombre se humilla, ora, me busca y abandona su mala conducta, entonces yo lo escucharé desde el cielo, perdonaré sus pecados y restauraré el bienestar del país. Voy a leer ese último capítulo de Segunda de Crónicas, versículo 7. Segunda de Crónicas, capítulo 7, versículo 14. Este es el único y último versículo que vamos a leer. Nos dice: y si mi pueblo que se identifica usando mi nombre, nosotros como hijos de Dios, nos humillamos, primer paso, reconocer que solos no podemos. Eso es humillarnos delante de Dios. Dice, y ora. Hablar con Dios es orar. O sea, no solamente es reconocer que nosotros necesitamos de Dios, no solamente es llorar nuestro pecado, es orar, es decir, decidirnos a hablar con nuestro Padre Celestial. Y me busca. La Biblia nos enseña que si yo le busco, lo voy a encontrar, que Él está en todo lado, pero que debo buscarlo. Y abandona su mala conducta. Yo debo tomar la decisión de abandonar mi mala conducta. Entonces yo lo escucharé desde el cielo, perdonaré sus pecados y restauraré el bienestar del país. No solamente nosotros, yo, sino que cada uno de los que tenemos nos identificamos con el nombre de Cristo, como sus discípulos. Debemos humillarnos, hablar con nuestro Padre Celestial, buscarlo y abandonar nuestra mala conducta. Entonces el Señor nos escuchará desde el cielo, perdonará nuestros pecados y restaurará el bienestar del país. Recuerden, en este país está nuestra familia, están nuestros amigos, está nuestra sociedad, están todas las personas que integran este país. Con mi humillación, con mi reconocimiento, con el perdón que Dios me da, podemos bendecir todo el país. Vamos a orar. Papito Dios que estás en los cielos, gracias por esta enseñanza que nos has dado. Gracias porque siembras tu palabra en nuestros corazones. Hoy, junto con todos nuestros amigos y hermanos, reconocemos que te hemos ofendido, que hemos ofendido a nuestro prójimo, a nuestra familia, pero que también nos hemos ofendido nosotros. Hoy pedimos tu perdón. Hoy aceptamos tu perdón. Hoy perdonamos a los que nos han ofendido y pedimos que por favor bendigas a nuestra familia, que bendigas a nuestros compañeros de estudio, de trabajo, a todas las personas que viven en el país donde vivimos. Tu palabra nos enseña que con nuestra humillación, con ese perdón que recibimos y que damos, no solamente somos bendecidos nosotros, sino que todo el país va a ser bendecido. Por eso hoy nos arrepentimos y recibimos tu perdón y tu misericordia. Gracias te damos, Padre Celestial. Amén. Muchas gracias, mis hermanos. Dios me los bendiga. Queremos que hagas parte de nuestra iglesia digital. Encuéntranos en Facebook y YouTube como Iglesia Cristiana Filadelfia JB, en Instagram @Iglesia Filadelfia JB, en Twitter @Filadelfia JB. No olvides visitar nuestra página web www.iglesiafiladelfiajb.com y nuestra aplicación móvil Filadelfia JB App.